tomemos este tiempo para nuestra meditación. Este domingo queremos compartir con ustedes acerca de cómo Jesús se relaciona y cómo Jesús aprovecha las diferentes oportunidades para presentar el agua de vida. Y cómo Jesús también toma la iniciativa y Él es el quien lleva hacia una conversión a esta mujer de Samaria. Aun y cuando la mujer de Samaria por todos lados intenta, vamos a llamarle, no salvarse, el Señor Jesucristo, por otro lado, procura hasta lograr que esta mujer sea salva. Entonces hay una conversación entre Jesucristo y la mujer de Samaria. Y lo que procuramos entonces este domingo, además de presentar el Evangelio, además de presentar la buena noticia, también despertar en nosotros la preocupación por compartir el agua de vida y buscar los diferentes escenarios para hablar acerca de la vida eterna. Ya el mes pasado, el tercer domingo del mes de febrero, también hablábamos de una conversación, pero entre Jesús y Nicodemo, entre Jesús y un hombre. Ahora encontramos otra conversación, pero es entre Jesús y una mujer. Y esta es una mujer samaritana. Y lo que buscamos entonces es cómo imitar el testimonio que da Jesús en cualquier contexto. Porque muchas de las ocasiones, para compartir el agua de vida, para compartir el Evangelio, procuramos estar quizá en algún contexto de carácter religioso, de carácter espiritual. Y procuramos entonces que el escenario esté formalmente preparado para presentar la buena noticia. Sin embargo, en cuántas de las ocasiones hemos compartido el Evangelio con la persona que se sienta a nuestro lado, con el vecino que se encuentra quizá casualmente por la mañana, o con el compañero de trabajo. Es decir, ¿cómo aprovechar los diferentes momentos para compartir el plan de salvación y no esperar que haya una circunstancia formalmente preparada para presentar el Evangelio? Jesucristo entonces aprovecha los encuentros diarios e imprevistos que la vida le proporcionan para comunicar el Evangelio. En este capítulo número 4, Jesucristo entonces sostiene una interesante conversación con una mujer samaritana. ¿En dónde? Junto al pozo de Jacob. El Señor se propone alcanzar a los vecinos de Samaria por medio de esta mujer. Y Él nos demuestra en el encuentro con Nicodemo y en el encuentro con la mujer samaritana que es capaz de salvar al hombre y a la mujer. Y en el proceso de ganar el alma de esta mujer, el Señor apela a cada elemento de su personalidad para alcanzar su propósito. Por ejemplo, el Señor Jesucristo apela a la amabilidad de la mujer samaritana y le dice Jesús: dame de beber. También el Señor Jesucristo busca la curiosidad de la mujer samaritana cuando le dice: si tú conocieras. Pero además, el Señor Jesucristo también
apela a su deseo de satisfacción y descanso, de tal manera que él dice: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Y entre otras cosas, el Señor apela también a la conciencia de la mujer samaritana, cuando le dice Jesús: ve y llama a tu marido. Es interesante cómo entonces el Señor Jesucristo en esta conversación está muy bien relacionado e intencionado. Dame de beber. Si tú conocieras, el que bebiere de esta agua que yo le dé, no tendrá sed jamás. Y también dice: ve y llama a tu marido. Apela a su conciencia, apela a su curiosidad, apela a su amabilidad y apela también al deseo de satisfacción. Por eso dice: dame esa agua para que ya no tenga que venir aquí a sacarla, ¿no? Bien, este es pues el escenario en el cual Jesús está elaborando una conversación porque tiene un propósito. A esto algunos le llaman evangelismo relacional, es decir, nos relacionamos pero de manera intencionada. Tenemos un propósito y entonces buscamos los diferentes elementos, las diferentes circunstancias, las aprovechamos porque queremos llegar a una meta. Queremos compartir el Evangelio y queremos además que también sea salva su alma. Bien, vayamos pues al capítulo 4 de este Evangelio según San Juan y vayamos allí identificando algunos elementos que se encuentran y estamos buscando estos dos objetivos esta mañana. Por un lado, interesarnos y preocuparnos por la proclamación del Evangelio, tal así como Jesús lo desarrolla en esta conversación. Y por el otro lado también estamos buscando la paz, la satisfacción, el descanso de cada uno de los creyentes en Jesucristo, de tal forma que también, como la mujer de Samaria, tengamos una conversión, porque al final lo que sucede con la mujer de Samaria es que se convierte, hay una conversión. Pero ¿cómo se va desarrollando este diálogo, esta conversación intencionada? Cuando el Señor Jesucristo quiere la conversión de la mujer de Samaria, de tal manera que no pierde las oportunidades, no pierde los momentos y en un escenario único comienza pues el Señor a conversar con la mujer de Samaria. La Biblia nos dice que el Señor Jesucristo atravesaba el territorio de Samaria porque se estaba dirigiendo a Galilea. En esta travesía, el Señor Jesús entonces tuvo sed, era cerca del mediodía y se sentó junto al pozo de Jacob. En ese momento hay un encuentro inesperado, la hora en que las mujeres no frecuentan el pozo. Es normal que las mujeres vayan al pozo por agua por la mañana, pero al mediodía no es normal. Y llega una mujer con su cántaro. Y en ese escenario, un hombre judío y una mujer samaritana se encuentran. Esto es inusual, esto no es normal. Pero ahí se encuentran junto al pozo de Jacob. Y el Señor Jesucristo inicia la conversación intencional. Dame de beber. Dame de beber. Tremendo, porque el dueño de todas las fuentes, en su carácter humano y con toda humildad, solicita a esta mujer un favor.
y que una extraña persona, y además samaritana, está con Jesús y escucha esta solicitud, esta petición de parte del Maestro. Una petición sorprendente en un encuentro inesperado, en un lugar único. Dicen que si desea ganar acceso al corazón de una persona, se pueden emplear dos métodos. Uno es hacerle un favor a esa persona y dos, dejar que esa persona le haga un favor. Y con frecuencia el primero tiene más efecto, hacerle un favor a esa persona. Y lo segundo es que esta persona nos haga un favor. Estos son métodos entonces para poder continuar con la conversación, continuar con la relación. Y ahí está el Señor Jesucristo junto al pozo de Jacob, al mediodía, una mujer extraña, samaritana, y solicitándole un favor: dame de beber. ¿Cuál es la reacción de la mujer samaritana? Definitivamente que demuestra que no conoce las Escrituras. Demuestra una ignorancia total acerca de las verdades espirituales. Seguramente estaba mal informada. Lo que podemos encontrar es que tenía una noción equivocada, porque está pensando en términos meramente materiales, meramente físicos. No está pensando en los milagros que Jesús pudiera realizar. Está pensando en un sentido lógico. En el versículo número 11, por ejemplo, del capítulo 4 que hemos leído, dice: la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Por eso hablábamos de un desconocimiento de las verdades espirituales, porque la mujer de Samaria está pensando solamente en términos del agua física y no tiene lógica para ella el escuchar que Jesús le puede dar agua de vida. Por eso ella reacciona con un desconocimiento de las verdades espirituales y dice: no tienes con qué sacarla. Y además, si tuvieras, el pozo es muy profundo. ¿De dónde tienes el agua viva? Sí, hay cierta similitud con el encuentro con Nicodemo, pero con Nicodemo el diálogo estaba alrededor del nuevo nacimiento. Y ahora el diálogo con la mujer de Samaria está en función del agua, el agua que satisface, el agua que refresca, el agua en términos materiales en el pozo de Jacob, y el agua de vida, el agua espiritual. Y nuevamente Jesús está hablando en términos espirituales y la mujer de Samaria está comprendiendo en términos materiales. Jesús está hablando de verdades espirituales y la mujer de Samaria está pensando con una lógica humana. Además, en el versículo número 11, donde ya leímos, también dice: ¿de dónde tienes el agua viva? ¿Cuál es el agua viva? Otra vez, la preocupación de la mujer de Samaria es meramente material. Satisfacer las necesidades del día, las necesidades materiales solamente. La preocupación está enfocada en relación con la salud del cuerpo, la sanidad corporal. Y Jesús va más allá, va más profundo. Hay una salud integral en Jesucristo. El agua de vida satisface tanto los asuntos materiales como los asuntos espirituales.
Y todavía en el encuentro entre Jesús y la mujer de Samaria, la mujer de Samaria compara a Jesucristo con Jacob, porque el versículo número 12 dice: ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Vamos involucrándonos en la conversación. Vamos viviendo este encuentro junto al pozo de Jacob. El propósito de Jesús es salvar el alma de la mujer de Samaria, satisfacer sus necesidades espirituales. Por eso apela a su conciencia, apela a su amabilidad y apela a su necesidad. Pero la mujer todavía no ha comprendido el mensaje espiritual. La mujer todavía está comparando el agua del pozo de Jacob con el agua de Jesús. Está comparando a Jesús con Jacob. Sin embargo, en este diálogo y en esta conversación, comienza a considerar la grandeza del que está hablando y empieza a ser receptiva al Evangelio. Aún en medio del desconocimiento de las verdades espirituales, aún con sus conceptos equivocados sobre el agua de vida, comienza a ser receptiva al Evangelio. En el versículo número 15 dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Hay una confusión tremenda, pero en medio de la confusión hay un anhelo, hay un deseo. Anhela la satisfacción, la paz, quiere evitar sus preocupaciones. De tal manera que en medio de las confusiones entre el carácter físico y el carácter espiritual, se acerca a Jesús y comienza a ser receptiva al Evangelio. La mujer samaritana hizo como muchos pueden estarlo haciendo ahora. No saben, tienen mala información, pero aún así quieren provocar discusiones. No entienden la verdadera necesidad y confían en soluciones temporales, en soluciones equivocadas. Pero aún así, este tipo de personas no impide el propósito redentor de Jesús. Aún y cuando las personas estén equivocadas, aún y cuando las personas solamente busquen las discusiones, aún así, el propósito redentor de Jesucristo se lleva a cabo. No hay nada que impida que el poder redentor se manifieste en aquel por el quien ha venido a salvarlo. Hay esperanza entonces. Y por eso debemos estar también preocupados. Porque así como la mujer samaritana, así en nuestros días todavía hay hombres y mujeres con confusión, con mala información, llevando al nivel de la lógica los milagros de Jesucristo, llevando solamente a la satisfacción temporal, momentánea, de carácter físico, lo que Jesús trasciende y es de carácter eterno, de carácter espiritual. Esa es la satisfacción que Jesucristo quiere dar a cada persona. ¿Y cuál es el perfil de Jesús en esta situación? Ahí junto al pozo de Jacob, Jesús muestra su humanidad.
Recuerden que Jesucristo es Dios y hombre. Sintió hambre, experimenta tristeza, sufre cansancio, tiene sed, pero demuestra su interés en los demás. Respeta a la mujer samaritana y se interesa por la salud de su alma, de tal manera que él se interesa en satisfacer la necesidad de cada persona. Aquí lo que podemos rescatar también es la autoridad de Jesús, el amor de Jesús, la misericordia de Jesús y el interés por esta mujer que está en estas condiciones. ¿Qué es lo que revela este capítulo 4? El ofrecimiento del agua de vida. Esta mujer de Samaria se le dio más de lo que buscaba. Es interesante, se le dio más de lo que buscaba. Porque en el versículo 10 dice la Biblia, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer samaritana se le dio más de lo que buscaba, porque el efecto definitivo del agua de vida es la solución del problema espiritual. Si ella llegó al pozo a buscar una satisfacción física, temporal, momentánea, cansada, a mediodía, el Señor le dio una solución eterna, porque le dio el perdón, y esto es para siempre. Por eso es que insistimos, el efecto definitivo del agua de la vida es más de lo que buscaba la mujer de Samaria. ¿Y qué sucedió entonces? Un cambio radical. La mujer fue a buscar agua a la hora más sofocante del día, pero regresó sin cántaro. Regresó sin el cántaro, pero regresó con gozo. La samaritana no quería ser vista por los del pueblo, no quería encontrarse con otras mujeres, por eso decidió ir a una hora inusual, mediodía. Tenía un gran complejo de inferioridad debido a su situación de vida pecaminosa. Sin embargo, Jesucristo, el Redentor, el Salvador, le comprende y le restaura. Y el valor que le había restado la humanidad, ahora es dignificado por el Señor Jesucristo. Esta mujer perdió su miedo a los demás, porque venía con temor, que nadie lo viese. Sin embargo, después del encuentro con Jesús, ahora se convierte en la primera predicadora gentil que comparte el encuentro con Jesucristo. Perdió el miedo, recibió más de lo que buscaba. Además, fue restaurada su dignidad por medio de Jesucristo. Esta samaritana expresó una pregunta que aún muchos hoy no saben contestar. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Será este el Cristo? ¿Será este el camino de la vida? ¿Será este el camino de la paz? Y esa pregunta fue resuelta por Jesucristo. Y el testimonio de esta mujer tuvo mucho fruto. Muchos de los samaritanos creyeron en Jesucristo por la palabra de testimonio que la mujer estuvo otorgando. Hermanos, en verdad, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se estaba perdiendo.
Jesucristo es el pan de vida, es el agua de vida. Jesucristo es la satisfacción total a nuestras necesidades y preocupaciones. Jesucristo obra milagrosamente para restaurar la dignidad humana. Jesucristo convierte el alma, transforma la conciencia y da paz, porque Él es el agua que satisface todas nuestras necesidades. Si estamos agobiados y angustiados, si estamos temerosos y ansiosos, si estamos buscando la solución, si la paz en diferentes circunstancias, en diferentes corrientes ideológicas, solamente Jesucristo es la respuesta a nuestras necesidades. Y aun y cuando nuestras necesidades sean solamente de carácter físico, Jesucristo quiere darnos más de lo que buscamos y de lo que necesitamos. Jesucristo quiere darnos una solución definitiva a nuestras necesidades, a nuestros problemas de carácter espiritual. Él quiere convertirnos a su imagen. Y luego entonces quiere transformarnos. Y luego quiere enviarnos para ser testigos, para ser misioneros, para anunciar el poder redentor de Jesucristo y llevar frutos como esta mujer de Samaria. Así como Jesús se encontró con la mujer samaritana en un día especial, en situaciones inusitadas, junto al pozo de Jacob, de la misma manera Jesucristo quiere encontrarse con nosotros. No se necesitan espectáculos, no se necesitan escenarios de carácter religioso, solamente se necesita un encuentro entre Jesús y la oveja, de tal manera que en ese encuentro en el que usted y Jesús, frente a frente, dialoguen, conversen, platiquen, coméntenle sus dudas, sus inquietudes, sus necesidades, aun y cuando sean en un carácter físico, carácter material, aun y cuando sean con confusiones, usted frente a frente platíquelo con Jesús en la intimidad. Él le comprende, Él entiende, Él se interesa y se preocupa por cada una de las situaciones que usted esté viviendo. ¿Por qué seguir en miedo? ¿Por qué seguir en soledad? ¿Por qué vivir con sed del alma si el Señor Jesucristo está presto a darnos el agua de vida? Acerquémonos a esta agua de vida y de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Amén.